Hermanos, ¿cómo están? Hoy estoy haciendo el video de la clase de Génesis. Está basado pues en la misma historia de Noé, aunque hicimos una prueba, pero esa fue solamente hablando de en sí del juicio que hizo el Señor. Pero esta enseñanza son algunas cosas paralelas que ahorita las vamos a ver. Entonces, o el pasaje clave en realidad, aquí es el 6 al 10, pero ahora lo vamos a arreglar hasta el 9, ¿verdad? Hasta el 9 y pues se trata solamente, como les digo, de algunas cuestiones paralelas. Es una clase muy sencilla, pero que tiene algunas enseñanzas, algunos símbolos, algunas cosas que son muy similares unas a otras. Entonces empezamos la clase pues leyendo este pasaje de Hebreos 11:7 que dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces habla de la obediencia de Noé. Y aquí están las enseñanzas paralelas. En la izquierda están 6 cosas que se derivan del arca de Noé. Y aquí hay algunas cuestiones aplicadas, ¿verdad? En el paralelo. Entonces, por ejemplo, el número 1 dice: el arca era el único medio de salvación en el tiempo de Noé. Entonces, ¿cuál es el paralelo de esto? Es Hechos 4:12, ¿verdad? Que dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Entonces vemos nosotros cómo, por ejemplo, el Señor Jesús dijo que los días de Noé iban a ser muy similares a los días de hoy. Y en los días de Noé el único medio de salvación que hubo para ese juicio fue el arca. En este tiempo de tanta corrupción y de tantas cosas, pues el único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. En la columna de la izquierda, otra vez el punto 2, las instrucciones de construcción, todas las dificultades y lo increíble de todo su diseño y lo imposible que parece. Entonces, esta parte, hermanos, habla de, bien pudiéramos usar el pasaje que dice: porque mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque en realidad, hermanos, lo que el Señor diseñó, la manera como Él dio las instrucciones, parecía algo que no se puede hacer. Incluso, como vimos en algunos de esos videos, los ateos o algunos científicos o algunos incrédulos, pues ellos cuestionan de que se haya podido hacer un arca, porque según ellos es imposible, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el paralelo? Pues encontramos que Jesús nació de una virgen. O sea, científicamente eso es imposible. Pero el Señor Jesús nació de una virgen. Luego dice: su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra vez, otra cuestión imposible. No se puede, pues, o sea, se supone que eso es algo nunca oído, pero Jesús es Dios con nosotros. Luego el número 3 dice: es un método muy inusual de salvación. Además, las instrucciones de llevar a los animales y la comida. O sea, cuando hicimos el arca, eso nos hizo pensar en una cantidad de detalles, y eso era el propósito de hacer el arca, ¿verdad? Ahora, la manifestación del Mesías, por ejemplo, en Isaías 53:2. Al Señor Jesús lo rechazaron en parte porque ellos decían: no puede ser el Mesías. O sea, su apariencia, el pueblo donde él creció, y muchas de estas cosas decían: por eso no puede ser el Mesías. Pero aquí dice: la manifestación del Mesías sería inusual para muchos. Entonces Isaías 53:2 dice: le veremos mas sin hermosura, para que no le deseemos. Y Juan 7:52 dice: de Galilea nunca ha salido profeta. Entonces ellos decían: pues él viene de Galilea, no puede ser el Mesías de ahí.
Pues de la manera que aquí muchos no creyeron, aquí muchos no creen el día de hoy. O sea, les parece que es algo inusual, algo que no se puede concebir en la mente. Aquí en todos estos puntos vale la pena extenderse. O sea, por ejemplo, 1 Corintios 2 dice que las cosas de Dios para el hombre natural son locura, no se pueden entender y hay que discernirlas espiritualmente. Entonces, pues no se pueden entender, ¿verdad? Y por eso es que muchos no entienden. Capítulo 1 de 1 Corintios dice, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Para los griegos es un tropezadero o una necedad, y para los judíos es un tropezadero. O sea, para los griegos era una estupidez, perdón la palabra, pero para ellos eso era una tontería. Y para los judíos, pues era un tropezadero, porque otra vez ellos decían, no puede ser, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay similitudes, donde hay cosas, enseñanzas paralelas, ¿verdad?, entre uno y el otro. El punto 4 aquí le dice el Señor a Noé, tienes que calafatear con brea. Entonces, por fuera y por dentro. No solo había que flotar, debía de resistir, tenía que ser protegida del naufragio. Entonces, ahora fíjense, la vida cristiana comienza cuando el Señor Jesús nos limpia de nuestros pecados, nos arrepentimos, pero no termina ahí. O sea, hay una vida que caminar todavía con el Señor. Entonces dice aquí, debemos no solo comenzar, sino cuidarnos de no naufragar en la fe. Dice Filipenses 2:12, ocupados de vuestra salvación o de vuestra salvación con temor y temblor, del 12 al 15. Y Romanos dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tengo mi Biblia, y esa creo que no se va a mirar aquí mucho, hermanos. No creo que se nota mucho. Además está toda rayada. Pero dice 1 Timoteo 1:19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, que estos dos hombres se apartaron de la fe y Pablo los expulsó de la iglesia. Entonces aquí vale la pena también decir, hermanos, que hay tantas influencias del mundo. Cuando la Biblia dice que no os conforméis a este siglo, hay tantas influencias del mundo y muchas se han infiltrado en la iglesia, ¿verdad? Muchas ideas de psicología, de mercadotecnia y de otras filosofías extrañas, prácticas y cosas muy extrañas. Y pues quien nos protege a nosotros es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros. Y entonces aquí es donde vale la pena extenderse. Y saben que estas clases están diseñadas para que no solamente para leerlas, sino que tenemos que trabajarlas aquí, ¿verdad? Extendernos. Ustedes mismos hagan su propio estudio de esto. Ahora, también dice en el punto 5, aquí, dice que... ¿qué pasa con esta cosa aquí? Ok. En el punto 5, aquí dice la paciencia. Entró y esperó 7 días. Entonces, yo no sé si ustedes le prestaron atención a eso, porque también lo mencionamos el día que estábamos hablando sobre cuando presentamos las arcas, todos, ¿verdad? Pero dice que entró en el arca, que Dios cerró la puerta, pero pasaron 7 días, o sea, una semana sin que pasara nada, ¿verdad? Entonces es toda la travesía, toda la construcción del arca, todo eso implicaba mucha paciencia de parte de Noé. Entonces dice
Si uno lee en Génesis capítulo 7, a ver, dice, a ver qué pasó aquí con esta cosa. Dice el versículo 9: de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y se sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, el Señor los mantuvo ahí en el arca. Él entró al arca, pero hasta el séptimo día dice que empezó el diluvio. O sea, no solamente la paciencia de que él tuvo de buscar la madera, de construirla, de meter comida, animales, pero ya una vez que estaba listo para el viaje, Dios cierra la puerta y esperan 7 días y al séptimo día viene. Entonces, Santiago 5 del 7 al 10 nos hace unas referencias de gente que fue muy paciente y que nosotros tenemos que esperar también la venida de nuestro Señor Jesucristo pacientemente, ¿verdad? Y como algunos pues tal vez se cansan de esperar, ¿verdad? Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en la vida eterna. Y Hechos 1 se lo puse aquí como una referencia porque ustedes saben que en Hechos 1 el Señor Jesús les dice: no se alejen de Jerusalén, quédense aquí. Entonces, fíjense, yo quisiera llamarle la atención a ustedes a esto. Número 1, Jesús fue muerto en la Pascua. Entonces, ustedes se acuerdan que él murió la Pascua, él comió la Pascua la noche que fue entregado. Ok. Luego dice Hechos capítulo 1, dice que por 40 días. Perdón. Después de que él murió, estuvo 3 días, ¿verdad? Al tercer día resucitó. Entonces, bueno, eso ya nos dan 3 días aquí. Luego dice Hechos capítulo 1 que por 40 días él se apareció a sus discípulos con pruebas indubitables, dice Hechos capítulo 1 en los primeros versículos. Entonces eso nos da un total de 43 días. Hechos capítulo 2 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos y de pronto se les aparecen lenguas repartidas como de fuego. Y entonces viene el Espíritu Santo sobre ellos. Bueno, voy a seguirles contando en la parte 2 porque ya no me va a alcanzar este video para ponerlo completo.